Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este periodo vacacional. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche nuestro invitado en el estudio es Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo, es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha esta noche a través de este medio de comunicación. Y muchas preguntas, ministros, que vamos a estar realizando. Hay varios trabajos en paralelo y por supuesto vamos a dar respuesta también a las interrogantes de los televidentes. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ministro, hay varios trabajos en paralelo que se están desarrollando, trabajos importantes en obras grandes, viales en nuestro país. Luego vamos a entrar a otras preguntas también de otros trabajos un poco más pequeños, pero por ejemplo el paso a desnivel en la autopista Comalapa, en el empalme con el tramo hacia la litoral, ya lleva un 65% de avance. Sí, estamos trabajando en la construcción de este paso a desnivel, que es sumamente importante para mejorar la conectividad de ese sector, principalmente en la carretera litoral, donde viene cerca del 35% de las exportaciones que van hacia Honduras, pasan por este tramo de carretera y se topaban con la autopista Comalapa, que es a 4 carriles, y tenían que cruzarse los 4 carriles para poder ingresar a la carretera. Además de que este paso a desnivel también nos va a ayudar a agilizar el tránsito vehicular y dar una seguridad vial para todos los turistas que vengan de diferentes partes del mundo y quieran ir hacia las playas de la Libertad, con todo este proyecto de Sur City que se está trabajando en conjunto con otras carteras de Estado, principalmente el Ministerio de Turismo. Se quiere hacer un desarrollo en la zona y la idea es que tengan un paso ágil y seguro todos los turistas que vengan y que quieran ir a las playas de la Libertad. Entonces, en este momento estamos realizando todos los trabajos necesarios para construir esta obra, que es sumamente importante. Llevamos un 65% de avance. Ya en este momento construimos 2 puentes que son parte del paso a desnivel y estamos construyendo una rotonda que va a ser parte del intercambiador, y también estamos haciendo un relleno masivo que son los pasos elevados que va a tener este paso a desnivel y que va a garantizar un mejor flujo vehicular entre San Salvador, la autopista Comalapa y también sobre la carretera litoral. Entonces estamos avanzando, estamos realizando todos los trabajos necesarios. Este proyecto se ha hecho en conjunto con Fomilenio porque fue parte del financiamiento que se dio. No estaba contemplado dentro de los proyectos, pero luego que nosotros ampliamos, que finalizamos con la ampliación de la carretera de Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca, que son 27 kilómetros que eran a 2 carriles y se ampliaron a 4 carriles, y que cuando llegamos solo tenía un 30% de avance y ahora ya está concluida esa carretera, se tomó a bien por parte de Fomilenio dar recursos adicionales para poder hacer otras obras. Lo único que el condicionante era que eran obras que tenían que estar cerca de la zona y que tuviera que tener algún beneficio. Entonces, de ahí se tomaron en cuenta la ejecución de este paso a desnivel, que consideramos que es importante para la movilidad y para la seguridad vial de cerca de 15,000 conductores que transitan por esa carretera en promedio diario. ¿Cuándo podría estar terminado? Hablando de que lleva un 65% de avance, ¿cuándo tienen previsto? Nosotros esperamos que en el mes de octubre ya esté terminado el paso a desnivel de la carretera Comalapa. Prácticamente han sido cerca de 5 meses de ejecución, es decir, incluso el tiempo es bastante corto para lo que puede llevar un paso a desnivel, pero se ha contemplado otro tipo de proceso constructivo. De hecho, ha sido la mayor parte de los materiales y de todo lo que se ha hecho es prefabricado, es decir, se hace en una fábrica, se hace el colado de concreto, de hecho las vigas solo se llegaron a instalar, entonces eso ha hecho de alguna manera que se facilite el proceso de construcción. Y de igual manera en el relleno que estamos haciendo, las losas que se van a colocar a los extremos del paso a desnivel también son prefabricadas, entonces esto va a garantizar
que los tiempos se reduzcan en una gran proporción en este proyecto. Nosotros esperamos que en el mes de octubre ya podamos entregar esta obra a todos los salvadoreños. Mire, me he fijado que este tipo de obras así grandes, a diferencia de los trabajos internos que se hacen en calles principales o colonias, el rodaje o la carretera o la capa asfáltica se daña mucho menos. Es por el tipo de material que se ocupa. Sí, lo que estamos haciendo es que, de acuerdo al tráfico promedio diario que pasa en una carretera y proyectándolo esto incluso a 30 años, estamos considerando que la carpeta asfáltica tenga un mayor grosor. Tú puedes ver algunos ejemplos, por ejemplo, la carretera de Los Chorros. Si tú pasas por algunos tramos de la carretera ya están dañados incluso. Es más, hay tramos que hasta son de asfalto y que parece que son túmulos los que va pasando la población cuando pasa por esa carretera. Y eso que no han pasado ni tan siquiera 10 años en los cuales se hizo el cambio de pavimento de asfalto a concreto, porque antes la carretera era de asfalto, pues se pasó a concreto y en un par de meses luego de que se inauguró el cambio de pavimento ya estaba dañado. Eso es porque no se contemplaron diferentes cosas. Una son las dovelas, que son las uniones de acero que lleva el concreto, y lo otro es que el grosor de la capa que se colocó no era suficiente para la cantidad de tráfico que pasaba en esa carretera. Es decir, se desgasta más rápido. Se desgasta más rápido. Entonces por eso no puede pasar y ve una serie de losas que ya están quebradas. Así también hay otras carreteras que te puedo dar, por ejemplo, la de Sirama, de San Miguel a Sirama, es una carretera de más de 30 kilómetros y que se construyó ahí por el año entre 2001 y 2003 y que en un par de meses ya estaba dañado y lo que se colocó fue concreto también. Lo que sucedió fue que el proyecto fue diseño-construcción, no se contempló lamentablemente la cantidad de tráfico que iba a pasar, además de otro tipo de cosas como que el suelo era arcilloso y había que hacer una serie de obras adicionales. Entonces, la carretera, ahí uno puede pasar por los tramos de la carretera y está totalmente deteriorada. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que acabamos de licitar en este momento de diseño de ingeniería del nuevo tramo de carretera. Es decir, vamos a reconstruir toda la carretera desde San Miguel a Sirama. Así también hay otro proyecto en el tema de la carretera de Los Chorros y en los nuevos proyectos de infraestructura que estamos construyendo, estamos realizando proyecciones hasta 30 años o incluso más. Por ejemplo, cuando el sistema de drenajes, estamos tratando de proyectar el sistema de drenaje incluso hasta 200 años. ¿Por qué a 200 años? Porque hemos visto que el sistema de drenajes actual colapsa con apenas unos minutos de lluvia. Incluso las últimas lluvias que tuvimos hace un mes, en un momento que llovió, las aguas lluvias sobrepasaron las obras de paso que se habían diseñado a 50 años. Por eso en la Quebrada del Piro, por ejemplo, se inundó todo el sector de la Quebrada del Piro. En la Málaga sabemos que también hay inconvenientes de inundaciones. Entonces, las obras que estamos haciendo, estamos tratando que sean resilientes ante el cambio climático y proyectarlas incluso hasta 200 años en el caso de los drenajes. Y en el tema de la carpeta asfáltica, estamos tratando de proyectarla a 30 años por lo menos. En el caso de algunos tramos, por ejemplo, en Comalapa hay un tramo, y usted que menciona la autopista de Los Chorros también, hay algunos tramos que cuando uno va en el vehículo siente hasta como que tiene la llanta mala o la llanta pinchada del rodamiento. Yo en más de alguna vez me he detenido a revisar si es que hay algún problema y no, son ciertos tramos. Eso es un mal trabajo que se realizó ahí. Sí, y es que no le pusieron las uniones de acero, gastaron más de 8 millones de dólares y que al final, al par de meses, ya se estaba dañando la carretera. Además de que no se contempló el grosor del concreto hidráulico que se colocó de la pista, de acuerdo al tráfico vehicular que circula en esa carretera. Son más de 60,000 vehículos en promedio diario que transitan y que tuvieron que contemplarse una serie de obras. Además, que hay unos tramos donde hay nacimientos incluso de agua. Entonces, eso también va deteriorando poco a poco la carretera, principalmente por el sector del balneario de Los Chorros. Entonces, no se contemplaron obras de drenaje, no se hicieron una serie de obras. Bueno, podemos ver incluso los taludes, que cada vez que llueve se dan diferentes derrumbes. Sí. Incluso han muerto salvadoreños en esa carretera. Es decir, si la inauguraron el cambio de carpeta asfáltica hace 5 años más o menos, es decir,
¿Por qué no hicieron las obras de drenaje? ¿Por qué no contemplaron en el diseño que estuviera el grosor adecuado para la circulación de vehículos, de acuerdo al tráfico que está en esa carretera? ¿Por qué no se hicieron obras de estabilización de taludes, por ejemplo? Es decir, obviamente no les interesaba garantizar el bienestar de la gente, sino que otro era el interés, ¿verdad? Me imagino que era la forma en la cual justificaban los robos que hacían antes. Ministro, y hay un tramo también de carretera importante, la reconstrucción de la carretera La Achadura. Sabemos la importancia del comercio que viene de Guatemala hacia San Salvador, o pasando por toda Centroamérica. Es un tramo muy importante. ¿Cómo va de avance este trabajo? Sí, con respecto a la carretera del Kilo 5 hacia La Achadura, son 44 kilómetros de carretera que estamos reconstruyendo en su totalidad. En este momento, de los 44 kilómetros, ya reconstruimos 40 de ellos, es decir, llevamos un 91% de avance de todo el proyecto. Estamos trabajando para concluir este mismo año la reconstrucción de toda esta carretera, que es sumamente importante para la movilidad, para la logística, el comercio con nuestro vecino Guatemala. De hecho, la mayor cantidad de exportaciones en Centroamérica, nosotros tenemos un mayor comercio con Guatemala, entonces por eso es que también es sumamente importante este tipo de proyectos. Yo te quiero comentar algo con respecto a esta carretera y otros proyectos que nosotros estamos ejecutando, y es que se han priorizado también proyectos que garanticen la reducción de los costos logísticos a nivel nacional. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Centroamérica en general tiene desventajas en términos de costos de transporte. Por ejemplo, el costo de transportar una tonelada por kilómetro por hora es de 17 centavos de dólar en promedio en Centroamérica, cuando en otros países, por ejemplo Uganda, es de cerca de 11 centavos. ¿Y eso es tema carreteras? Es el tiempo en el cual normalmente las mercancías se trasladan por los mecanismos de transporte, entonces muchas veces requiere más tiempo y ese tiempo genera costo, o más gasto de combustible, o más gasto de depreciación de vehículos. Entonces, es más costoso, por ejemplo, trasladar mercancías en El Salvador que en otros países que hay infraestructuras muchísimo más bajas que las nuestras. Es decir, nosotros tenemos mejores infraestructuras en algunos casos y lamentablemente los costos son mayores. Obviamente aquí tiene que ver una serie de cosas, por ejemplo, los tiempos en los cuales las mercancías pasan por las aduanas, que ya el Ministerio de Economía está trabajando en eso, pero nosotros por eso también hemos priorizado proyectos de carretera que mejoren esas condiciones. Muy bien. Y ahí es donde te quería decir, además del Kilo 5 a La Achadura, también recientemente adjudicamos un proyecto que es la apertura de una carretera nueva de 1.4 kilómetros a 4 carriles en el sector de La Achadura también, y la construcción de un nuevo puente. Ministro, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando y nos comenta de este proyecto también importante para los salvadoreños. Ya regresamos. Muy bien, ministro, hablábamos antes del corte de estos proyectos que se van priorizando también en el sentido de tramos importantes de carretera donde se mueve mucho comercio, y no solo es el tema de decir es que nos interesa apoyar al transporte de carga, que está muy bien, sino que ese producto al final, si viene tarde, si viene caro, se traslada a los usuarios y ya sabemos el efecto cascada que esto puede generar en la misma economía. De acuerdo, y de hecho el hecho de mejorar los tiempos, los costos de transporte, reduce al final los precios incluso del consumo de la canasta básica, y eso puede generar ahorros y mejorar la capacidad adquisitiva de la población. Es decir, al reducir costos obviamente uno puede comprar más bienes con el mismo dinero, ¿verdad? Entonces la idea es justamente eso, además de incrementar las exportaciones, generar más empleo, crecimiento económico, etcétera. Entonces, obviamente esa es una parte de las acciones que se están haciendo. Entonces, estamos reconstruyendo la carretera de Kilo 5 a La Achadura, vamos a construir un nuevo puente en la zona, ya con todos sus accesos es de cerca de 400 metros de longitud, también una carretera, un tramo de carretera de 1.4 kilómetros para conectar ese mismo puente que va a ser a 4 carriles. Estamos reconstruyendo también la ruta desde el límite departamental de La Libertad hasta la frontera San Cristóbal, que también nos conecta con Guatemala. Estamos construyendo también una nueva ruta entre El Salvador y Guatemala, que es en el cantón La Magdalena,
en Chalchuapa y conecta con Jerez en Guatemala. Esta es una calle que era de tierra y que nosotros en este momento estamos en el proceso de pavimentación. Iniciamos con una primera fase de 2 kilómetros, pero ya estamos trabajando para pavimentar 12 kilómetros que va a mejorar el comercio y nuestra economía. Además de ese proyecto también estamos en el sector de Tejutla, en La Palma, y vamos a conectar hasta la frontera El Poy. Son 15 kilómetros de carretera que estamos reconstruyendo también, es decir, vamos a mejorar también la conectividad con nuestro vecino Honduras. Estamos trabajando también en un nuevo recinto fronterizo en el Amatillo, que la idea es que se reduzcan los costos, los tiempos de transporte del traslado de las mercancías. Igual en Anguiatú se está construyendo también un recinto fronterizo que va a beneficiar todo esto con tecnología de primer mundo. Entonces son una serie de obras de infraestructura que van a mejorar el comercio, la movilidad, la logística. La carretera de Los Chorros, por ejemplo, se está trabajando para hacer un proyecto importante en la zona. Solo en ese sector tenemos representados el 86% de las exportaciones del sector textilero, y eso según datos de Cantex. Entonces eso hace incluso mucho más importante que se ejecuten proyectos en esa zona, y ya estamos trabajando en el nuevo proyecto de carretera que esperamos el último trimestre de este año sacarlo a licitación ya para construcción, porque ya prácticamente tenemos ya el diseño concluido. Ministro, y hablábamos también en el corte de la importancia de es que de repente hay tramos de carretera muy amplios, pero llegan a sectores como yendo hacia Sonsonate, por ejemplo, pasar a Lourdes al filo del mediodía, un viernes o un sábado, es un cuello de botella donde fácilmente alguien va a perder una hora, o llegar a Teos unos 30 minutos con suerte, reduce la movilidad. ¿Hay alternativa para esto? Sí, justamente para poder evitar pasar por Ateos y por Lourdes, es que estamos construyendo un nuevo proyecto de carretera que es el periférico Claudia Lars. Este proyecto parte desde el desvío de San Juan Opico, que de hecho en el desvío de San Juan Opico estamos construyendo en este momento un paso a desnivel, y en ese sector parte esta nueva carretera que es de 10.08 kilómetros y que va a llegar hasta el desvío de Zacacoyo. En este momento ya llevamos un 75% de avance de esta obra. Nosotros esperamos que en el mes de octubre ya hayamos pavimentado 10 kilómetros de carretera, es decir, solo nos van a quedar cerca de 800 metros, los cuales van a ser básicamente los 2 puentes que estamos construyendo, porque el proyecto incluye 2 puentes, uno sobre el río Colón y otro sobre el río Talnique, siempre en el sector de La Libertad. Y estos puentes, en este momento uno ya lleva un 80% de avance, el que estamos construyendo sobre el río Talnique, y el del río Colón llevamos un 45% de avance. Estamos colocando las vigas de los puentes y estamos trabajando en el colado también para poder tener esta obra lo más pronto posible. Nosotros esperamos que el último trimestre de este año ya hayamos finalizado con esta obra y le entreguemos este proyecto a todos los salvadoreños para que ahora los tiempos para ir hacia el occidente de nuestro país sean mucho menores, que ya no tengan que pasar por Lourdes ni por Ateos, que normalmente son horas de tráfico los que tienen que pasar. Así como era antes pasar por Cojutepeque, que tenía que entrarse al propio Cojutí, ahora con la obra pues ya no se... Y ahora con la obra ya no se pasa por ahí, y esa es la idea, que se garantice que los tiempos sean más cortos, y que se reduzcan los tiempos, los costos de transporte, la depreciación, la calidad de vida de las personas, porque el hecho de pasar horas en tráfico genera estrés, el estrés incluso muchas veces hasta enfermedades. Entonces, todo esto se va a evitar con este nuevo proyecto de infraestructura que estamos construyendo y que muy pronto se lo vamos a entregar a la población. Ministro, unas obras un poco más pequeñas en San Salvador, hablando de tráfico, mucha gente, pues los que no sabemos o no somos expertos en la materia, podemos pensar que la solución es siempre un redondel o la solución viene con un paso a desnivel a ciertos problemas, pero por ejemplo en el ex Luceiro es un dolor de cabeza tratar de circular por ese tramo, se hace un cuello de botella también de 30-25 minutos, al igual que el redondel del Boulevard Constitución, para los que van buscando como hacia el redondel Integración y estos sectores. ¿Será que estas obras, estas dos específicamente, ya no dan abasto para la cantidad de vehículos que estuvieron diseñadas en un momento y los que están transitando ahora por estos sectores? Sí, ya no dan abasto, es decir, ya la capacidad del redondel ya venció hace un par de años, y eso
genera que se den congestiones vehiculares, principalmente en esas intersecciones. Normalmente lo que sucede es que dentro de las obras de infraestructura vial, en algunos casos se ponen semáforos, luego del semáforo va un redondel y luego del redondel se traslada a un paso a desnivel. Eso va de acuerdo a los flujos vehiculares que se tienen, ¿verdad? En este caso, en esos sectores lo que hay es un redondel. Entonces, ¿qué es lo que seguiría, digamos, como una obra? Pues tendría que ser un paso a desnivel que garantice la movilidad. Pero ahora bien, yo quiero mencionar algo sobre este tema. Si bien es cierto, hay sectores donde vamos a construir pasos a desnivel. Sabemos todo el tramo del Constitución, el redondel Integración, la calle principal La Gloria, el Luceiro, por ejemplo. Es decir, todos esos tramos son complicados, y el Utila, por ejemplo, también, que es complicadísimo pasar por ese tramo y que sabemos que ya el redondel no da abasto y que en esos tramos específicos se pueden construir pasos a desnivel. Y estamos trabajando, de hecho, en diseños de ingeniería para este tipo de proyectos. Pero te quiero decir algo, además de esto. Nosotros, si solo le apostamos a construir pasos a desnivel o a este tipo de obra en específica, que no significa que no se van a hacer. De aquí a unos 10 años ya también esa obra va a haber vencido, porque el parque vehicular va incrementando cada año. Es como la carretera de Los Chorros. Ahorita hay tramos de 4 carriles, 2 por sentido, y hay tramos de 5 carriles. La vamos a hacer a 8, pero después quizás ya no van a dar abasto los 8 carriles, vamos a tener que hacer 10, 12, 14. Es decir, lo que hay que hacer es apostarle al transporte masivo, como lo han hecho todos los países del primer mundo, a mejorar la calidad y el servicio del transporte público, que la gente deje su vehículo particular y que pase a movilizarse a este tipo de transporte de calidad, eficiente, entre otros. Y por eso estamos trabajando también en un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, donde se están delimitando más de 5 corredores que deben de ser mejorados, principalmente con un nuevo sistema de transporte masivo. Y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, hay una ruta que parte desde San Martín y que llega hasta el sitio del Niño, que sabemos que es un tramo sumamente importante y que ya estamos en los estudios de factibilidad y luego de los estudios de factibilidad va a la etapa de diseño de ingeniería básica del nuevo proyecto. Y obviamente el proyecto nos va a determinar cuál es la mejor alternativa de movilidad. Puede ser un BRT, que por ejemplo, un bus de transporte rápido como fue el Citrans, porque le conocen como Citrans, pero ese es el apellido de la corrupción, ¿verdad? En realidad es BRT, el nombre del sistema de transporte. Aunque se quedó curiosamente en medio de la vía, o sea, ¿por qué no Redujeron una los obra? carriles. Correcto, o sea, ¿por qué no a un costado o un carril especial para que pasara? Sino que quedó básicamente en la vía y al principio, cuando no había una resolución de la sala, era exclusivamente para este tipo de transporte. Al final, pues a través de una resolución cambió, ¿verdad? Se hizo más tráfico la carga normal. De acuerdo, y es que no se diseñó bien el proyecto, incluso hay tramos donde solo hay un carril por sentido, es decir, si alguien se queda en esos tramos, al final complica todo el tráfico vehicular, ¿verdad? Todo se detiene. Ese es, por un decir, una de las alternativas, pero hay otras alternativas como un monorriel, es decir, un sistema de metro elevado, podría ser subterráneo. Obviamente todo esto depende de la necesidad de movilización de la gente. Según los datos que se tienen en nuestro país, por ejemplo, desde el sector de San Martín, hay que movilizar cerca de 30,000 personas por hora por sentido. Entonces, incluso los carriles que se tienen actualmente del BRT no dieran abasto. Es decir, incluso las proyecciones pedían 2 BRT y el FMLN solo hizo 1. Es decir, tenían que tomarse 4 carriles de la carretera para poder dar abasto con la demanda que se tenía de movilización de personas. Entonces, por eso incluso fue mal diseñado. No solo que, además que complicaron a todas las personas en el tránsito por esa zona, sino que ni tan siquiera hicieron los estudios necesarios para poder desarrollar el proyecto. Obviamente nosotros vamos a hacer un proyecto integral. Estamos viendo otro tipo de alternativas de movilidad, por eso te mencionaba, podría ser un monorriel, podría ser un metro, podría ser otro tipo de sistema. Obviamente los estudios nos van a dar qué alternativa es la mejor para nuestro país. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos, estamos conversando con Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, ya regresamos. Ministro, en este periodo vacacional también han puesto a disposición grúas. Estaba viendo una información a través del sitio de redes sociales de ustedes
de forma gratuita para que la población pues, pueda accesar si tiene algún desperfecto en algún tramo que va hacia playa, montaña o cualquier destino turístico. ¿Es así? Es correcto, y es que nosotros desde la Comisión Nacional de Protección Civil nos hemos preparado para este tipo de periodo vacacional en dos tipos de acciones. Unas que son las acciones preventivas. Tenemos gestores de tráfico, por ejemplo, desplegados en el territorio, principalmente en sitios turísticos para agilizar el tráfico vehicular. Tenemos también controles vehiculares, más de 1000 controles vehiculares en carretera para poder identificar los conductores peligrosos y reducir la cantidad de accidentes de tránsito que se puedan dar en las diferentes carreteras. Tenemos más de 1000 controles antidoping también que se están gestionando, principalmente en horario nocturno y en horas de la madrugada, para evitar que las personas que estén conduciendo lo hagan con bebidas embriagantes. Y así otro tipo de acciones preventivas, pero además de las acciones preventivas, también están las acciones que estamos ejecutando para atender cualquier emergencia. Es decir, si alguien, por ejemplo, en alguna carretera, a pesar que hemos hecho todo este tipo de acciones, pero si se llegara a dar siempre un accidente vial, entonces estamos preparados con más de 300 grúas que están desplegadas en todo el territorio nacional para poder atender a todos los salvadoreños, además de cualquier desperfecto mecánico, si alguien se queda sin combustible, si se le pinchó una llanta o si sucede algo, algún percance en la carretera, nosotros podemos atenderlo de manera inmediata con solo llamar al 2121-4010, y lo vuelvo a repetir, es el teléfono 2121-4010, solo llaman a ese número y nosotros lo atendemos de manera inmediata. Más o menos el tiempo del servicio es de cerca de 15 minutos en promedio. Entonces, ¿y de qué sectores, ministro? ¿Puede llamar? En todo el país. De todo el país. De todo el país. La cobertura es a nivel nacional. Estamos tratando de garantizar que estas vacaciones para toda la población sean más seguras. Obviamente hay que tomar todas las medidas de precaución, hay que vacunarnos, claro, hay que utilizar mascarilla, alcohol gel, pero sí estamos tratando de garantizar que cualquier percance vial que se dé en alguna carretera, la población pueda llamar a este número que es el 2121-4010 y nosotros lo atendemos sin ningún costo de manera inmediata. Y esto tiene dos vías: ayudar obviamente a la gente que se quede en un vehículo, que es complicado quedarse con toda la familia, viniendo o yendo hacia un lugar turístico. Ese es uno. Y lo otro también al resto de conductores, porque de repente queda el tapón y ya se hizo la cola y empezó a complicarle la vida a todo el mundo. Entonces, una forma de ayudar también a la movilización de la carga, sobre todo en algún tramo que pueda ser de 1 o 2 carriles. Sí, y ayuda al tráfico vehicular, ¿verdad? Hay momentos que se dan un accidente y los vehículos pasan horas en el lugar esperando ver cómo pueden movilizar el vehículo, y en este caso nosotros actuamos de manera inmediata y apoyamos a la población que ha tenido accidentes, con la policía de tránsito, con los gestores de tráfico y con este servicio que es asistencia MOP y que lo estamos dando a cualquier hora. Hemos tenido en este momento más de 172 servicios de asistencia vial y que lo hemos dado incluso muchos de ellos en horario de la noche y en horario de la madrugada. Es decir, incluso en horas de la madrugada estamos atendiendo a la población que puede tener algún percance. Muchos incluso han estado en la ruta de las Flores o han estado en el oriente, principalmente en el sector de Conchagua, pero hemos llegado y lo hemos atendido, incluso lo hemos tenido que trasladar prácticamente en todo el país. Hubo uno de los viajes que se hizo, fueron cerca de 300 kilómetros. Lo que le hubiera costado al ciudadano. Entonces, obviamente eso implica tiempo, costo, que la población se está ahorrando, pero también muchas veces se quedaban en tramos de la carretera en horas de la madrugada y pues tenían que pedir auxilio a la policía o a alguien para que le garantizara seguridad. Muchas veces no tenían cómo movilizar el vehículo, pero en este caso, en estas vacaciones, estamos tratando de garantizar que la población pueda tener este tipo de servicios. Ahí está en pantalla, por cierto, ahí está el número 2121-4010 que deben de llamar. Es correcto, y es sumamente importante que todos revisemos nuestro vehículo antes de salir, ¿verdad? Que tenga combustible, que las llantas estén en óptimas condiciones, que todo el sistema mecánico esté bien, para poder reducir cualquier accidentabilidad que se puede tener. Al final es la vida de nosotros, la vida de nuestra familia, incluso la vida de los demás, porque en un accidente siempre hay más de uno involucrado. Entonces, nosotros queremos reducir la cantidad de accidentes. Si bien es cierto, en este momento llevamos un menos 2.8% de accidentes viales,
con respecto al año 2019. ¿Por qué con 2019 y no 2020? Porque 2020, si te recuerdas, tuvimos restricciones de circulación. Entonces, tuvimos meses donde no circulaba casi que solo la policía, el Ministerio de la Defensa y los que estaban involucrados en la pandemia. Ahora, ministro, sí se ha elevado, si bien hay un 2% en reducción en accidentes, el tipo de accidente es bastante grave. La gente quizás está abusando de la velocidad y fallece uno, fallecen dos o quedan muy lesionados el tipo de accidente. Y otra cosa que me ha llamado la atención es mucho vehículo incendiado. Hemos visto al cuerpo de bomberos de un lado a otro dando asistencia, porque antes era que de repente era un medio toque y los vehículos se desarmaban. Entonces la explicación era, mire, verifique el vehículo que está comprando, puede ser que venga demasiado chocado de Estados Unidos y no resista un golpe, pero ahora son los incendios en los vehículos que también es un factor que hay que considerar. Sí, nosotros, por ejemplo, siempre hemos apostado al tema de revisiones técnicas vehiculares, por ejemplo, en el caso del transporte público, principalmente, donde también hay unidades que hemos visto que están en pésimas condiciones, incluso muchas ha sucedido lo que tú mencionas, en microbuses o en bus, que incluso se incendian. Entonces, para poder prevenir cualquier riesgo que se pueda dar, principalmente de la población, porque nuestro objetivo principal es proteger la vida de los salvadoreños, es sumamente necesario que todos revisemos el vehículo. En el caso del transporte público, obviamente vamos a trabajar para garantizar revisiones técnicas vehiculares y comenzar con eso, que es sumamente importante para la mejora y la transformación de este sector. De hecho, eso tuvo que haber sido implementado hace décadas. En Costa Rica, por ejemplo, hay revisiones técnicas vehiculares, y en otros países de Latinoamérica, los países del primer mundo, todos tienen este tipo de sistema, ¿verdad? Obviamente, nosotros queremos empezar con el transporte público para irlo mejorando y modernizando. Además de esto, es importante que también la población tome todas las medidas respectivas, ¿verdad? El uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social. En caso que no sea necesario salir, pues lo mejor es no salir. Y además, hemos detectado también cerca de 30 personas que han estado conduciendo con bebidas embriagantes. Entonces es sumamente importante también hacer conciencia a la población de que si uno va a conducir, que no tome este tipo de bebidas, porque eso normalmente genera diferentes siniestros. Muchas personas han fallecido debido a esta causa, y por eso es que nosotros estamos velando para que la población pueda conducir de una manera segura en estas vacaciones. Ministro, y hay otro tema también que ha generado diferentes reacciones a favor y en contra, tanto en la Asamblea como en la misma ciudadanía, y es esta propuesta del aumento de las multas, pero se da a raíz de lo que estamos hablando, de la cantidad de accidentes, de las infracciones. Llamaba la atención cuando iban a la Fiscalía a presentar un escrito de un solo conductor que tenía 30, 40 multas sin pagar, y es como, no pasa nada, o sea, nunca me van a descubrir, o yo sigo manejando con la licencia vencida, o sea, pareciese como que hubiese impunidad en ese tipo de temas. Entonces, esto viene a buscar controlar este tipo de situaciones. Sí, con respecto al tema de las multas, el gobierno no es que quiera poner multas, ni quiere incrementar la cantidad de las multas. Nosotros lo que queremos es proteger la vida de los salvadoreños. Lo que queremos es poner menos multas. Eso es lo que se quiere, pues, es decir, que la población respete las leyes de tránsito. En nuestro país, lamentablemente, no ha habido un orden en todo el sistema de transporte, y no solo el transporte público, sino que el transporte en general. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en diferentes carreteras que se invade el carril, que alguien se pasa un semáforo, que las personas van conduciendo y están utilizando el celular, entre otro tipo de cosas. Bueno, detectar 30 conductores que están conduciendo con bebidas embriagantes, es decir, en otros países del mundo este tipo de cosas no sucede con esta misma proporción. Es decir, si lo comparamos con la cantidad de vehículos que tenemos circulando, que son cerca de 1.3, 1.4 millones de vehículos. Entonces, es decir, el porcentaje de personas que detectamos es bastante alto, incluso la cantidad de accidentes viales. Entonces, por eso es que es necesario tomar todo este tipo de acciones para poder ir reduciendo la cantidad de accidentes y salvaguardar la vida de la población. Y como te digo, la idea no es poner multas, la idea es proteger la vida de la población y que la población respete la ley del tránsito y que se garantice una movilidad para todos,
más ágil, pero también más segura. Los detractores de la propuesta he escuchado que dicen, pero ¿y por qué tan alto? O sea, ¿de dónde sacan a 150? ¿Por qué $100? ¿Por qué tan alto? Es el argumento de algunos conductores del transporte colectivo, por ejemplo, que vi yo en un sondeo. Los conductores del transporte público, lo que sucede es que han tenido impunidad por décadas. Y te doy ejemplos. Entre el año de 1996 hasta el 2003, se aprobó en la Asamblea Legislativa que las multas de esos años se iban a perdonar a los transportistas. Le perdonaron $28 millones en multas al sector transporte, lo cual me parece totalmente nefasto. Es decir, cómo es que ellos no iban a pagar las multas, pero la población sí las tenía que pagar. Además de esto, porque no solo fue en los periodos de Arena, sino que en el periodo del FMLN, en el 2009, declararon inconstitucional el hecho de perdonar las multas al sector transporte. Y al declararlo inconstitucional, el gobierno del FMLN tenía que cobrar las multas. Pues ellos, incluso hay videos que está grabado por diferentes medios de comunicación, donde ellos decían que estaban en proceso para el cobro de estas multas. Y ellos incluso manifestaban que habían personas que ya habían fallecido, que habían personas que ya no estaban conduciendo, que se habían ido del país, entre otro tipo de cosas. Pero cuando nosotros revisamos el sistema, no encontramos nada. Es decir, ni tan siquiera inscribieron a los deudores en el sistema para comenzarles a cobrar. Y muchos de los transportistas actualmente están, es decir, al menos la mayor cantidad de multas son personas que actualmente están brindando el servicio. Y ni tan siquiera lo inscribieron, es decir, eso te dice mucho del interés que ha habido sobre atender este tema principalmente del sector transporte y de verdad cobrar las multas como deberían de ser. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa y ya regresamos con la entrevista. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Ministro, hay otro tema también importante que maneja su cartera de Estado y es el tema de los drenajes también y los trabajos que se hacen de mitigación. En los últimos días pues, hemos visto problemas. Sí está lloviendo más, hay que decirlo, lluvias muy intensas, pero de repente inundaciones, aquel día en el sector de la Cuchilla, inundaciones siempre en el sector de la 49 Avenida, un tramo en la Colonia Médica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se registran tan rápido este tipo de inundaciones? ¿Son los drenajes que ya colapsaron o dieron su vida útil o qué es lo que pasa? Sí, son dos cosas, ¿verdad? Uno es que la mayor parte del sistema de drenaje actualmente ya dio su vida útil, incluso no de ahorita, sino que ya viene de años. Lo que sucede es que a medida que se han tenido las diferentes construcciones, es decir, a medida que se ha ido desarrollando la parte urbana de nuestro país, esto se ha hecho de manera desordenada. Tú tienes un sistema de drenajes y las nuevas residenciales conectan la nueva tubería de agua lluvias al mismo sistema de drenaje existente, el cual le estás inyectando más agua lluvia, pero con la misma capacidad que se tiene actualmente. Entonces eso genera que poco a poco los sistemas ya no den la capacidad para poder evacuar toda esta cantidad de agua lluvias. Además de otro tipo de hechos, por ejemplo, el hecho de botar basura en las diferentes calles, que es algo que hay que ir trabajando poco a poco y que es parte del cambio de cultura que tenemos que hacer, pero es uno de los problemas también. Si bien es cierto, no es el principal, pero es uno de los problemas por los cuales se dan inundaciones en carretera. Entonces nosotros estamos trabajando en dos vías, uno con las alcaldías municipales para poder garantizar que se multe a las personas que están botando basura en las calles y que se regule este tipo de hechos, además del servicio que están dando en las diferentes municipalidades, y lo otro es obras de infraestructura que se requieren para mejorar este sistema. Por ejemplo, en el caso de la 49, ahí tenemos que hacer una intervención de mejorar la capacidad hidráulica de la zona, porque ahí por más que se haga limpieza del sistema de drenajes, de las tuberías, etcétera, vamos a tener inundaciones porque el sistema no da abasto. Otro lugar es la colonia Santa Lucía. Es un lugar donde siempre se inunda cada vez que llueve. En estos días no hemos tenido lluvias, hemos estado pendientes de estar realizando limpieza del sistema de drenajes, pero con unos pocos minutos que llueve,
ya prácticamente se empieza a inundar la zona. Entonces, tenemos que mejorar la capacidad del sistema de drenajes. Ya estamos trabajando, de hecho, en la colonia Santa Lucía, te comento, un proyecto que vamos a ejecutar en la zona para reducir el riesgo que se da. De hecho, la Asamblea Legislativa ya ratificó los recursos para poder ejecutar las obras, solo falta la asignación presupuestaria que esperamos que muy pronto la den. Son 15 millones de dólares, ¿verdad? Son 15 millones de dólares, que ahí implica una serie de obras en diferentes sectores, pero uno de ellos es la colonia Santa Lucía. Entonces vamos a hacer las obras, luego que nos den la asignación presupuestaria, vamos a sacar a licitación el proyecto, luego obviamente con la competencia se va a adjudicar y vamos a comenzar con la construcción. También hay diferentes, la Málaga, por ejemplo. Le iba a decir también unos trabajos que habían realizado en la Santa Mónica de Santa Tecla, Pinares de Santa Mónica también, que comienzan con pequeños hundimientos y luego pueden terminar siendo cárcavas grandes que afecten varios sectores. De acuerdo, por ejemplo, en Pinares de Santa Mónica lo que sucedió fue que hace un par de años se construyó una residencial nueva. Entonces se utilizó el sistema de drenaje existente, es decir, solo se conectó una tubería al sistema. Entonces eso generó que colapsara porque ahora se le está inyectando una mayor cantidad de agua lluvias. Entonces eso generó el hundimiento que se generó, una tubería colapsó, una tubería de agua lluvias, y eso generó la cárcava que se formó, que ya se atendió, que se hicieron las obras necesarias, pero estamos considerando incluso hacer algunas obras de retención. Pero es importante que los permisos que se están dando de construcción, y esto lo hemos venido viendo desde que iniciamos en el gobierno con el Ministerio de Vivienda, porque ellos son quienes apoyan parte de los permisos de construcción, hay otros que los da LOPAMS, otro que los da Musdeli, principalmente en el Puerto de la Libertad, y así en algunos sectores no es el Ministerio de Vivienda directamente, pero ellos están considerando que en los nuevos proyectos de construcción se considere la mejora del sistema de drenaje, y no solo el sistema de drenajes, sino que también la construcción de pozos para agua potable, entre otro tipo de cosas que antes no se consideraban, porque eso es uno de los problemas principales del país. Por ejemplo, se construían nuevas residenciales y se conectaba el agua potable con los pozos existentes. Entonces, al final, tenías la capacidad para dar agua, era para 100 viviendas y ya tenés 1000 en este momento. Entonces, ya no puedes darle agua a todas las viviendas que están en la zona. Entonces, todo este tipo de cosas se está considerando. Obviamente, hacia atrás es complicado, porque ya se dieron permisos en algún momento, ¿verdad? Y se legalizó todo ese proceso. Obviamente es negligencia del pasado, pero que en este momento hay que irla cambiando y estamos trabajando en eso. Pero vamos a hacer obras en algunos sectores, obras de retención, por ejemplo en el sector del Piro, que se dan inundaciones normalmente, estamos contemplando una obra de retención importante para poder reducir la velocidad del agua, porque lo que sucede es que la velocidad en la cual va el agua en esos tramos, en esta quebrada, que llega por todo el sector de Brisas de San Francisco, la comunidad Nueva Israel, también termina en la afecta el sector de la Málaga. Este sector, claro. Entonces, la velocidad con la cual va este flujo de agua, se pasa llevando rocas, se pasa llevando árboles, y todo esto genera obstrucciones, y esas obstrucciones es lo que hace que el nivel del agua crezca y se desborde. Entonces vamos a hacer algunas obras de retención para reducir la velocidad del agua, y al reducir la velocidad del agua garantizar que no se den este tipo de hechos de que se lleva un árbol, rocas o otro tipo de materiales que pueden generar obstrucciones y que al final generan las inundaciones que normalmente se dan. Pero sí ya se está trabajando en este tipo de temas. Ministro, y también hablar esta situación que se dio con el contrato colectivo en la cartera de Estado que usted preside. Entendemos que ya el 18 de agosto sería pagada esta parte de la compensación de los $150 a los empleados. Ya está en manos del Ministerio de Hacienda este trámite para solventar esta situación que estaba en la cláusula 60 del contrato colectivo. ¿Es así? Yo te quiero comentar algo sobre el tema del contrato colectivo, y es que algunos panfletos o algunos medios estaban diciendo de que no se les había pagado a los trabajadores. Nosotros siempre le hemos pagado a todos los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y le hemos pagado en tiempo y en forma, siempre, nunca se les ha dejado de pagar. Lo que sucede es que así como en diferentes carteras o en diferentes sectores, incluso en el sector privado, algunos piden incremento salarial. Nosotros, de hecho, ya le pagamos a más del 50% un incremento salarial.
de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, principalmente los que están en las plazas más bajas pues, y que están realizando obras en diferentes carreteras. Entonces lo que sucede es que hay tres tipos de contrato, uno que es por un fondo de actividades especiales, otros que son personas que están por contrato, que son del Fondo General de la Nación, y otros que son por ley de salario. Entonces ya se les pagó a los que son por contrato del Fondo General de la Nación, ya se les pagó también a los que son del Fondo de Actividades Especiales, y había un proceso que se está siguiendo para pagarle al resto. No es que no se les iba a pagar, siempre se les va a pagar el incremento salarial, porque el salario se les ha pagado íntegro siempre. Nunca se les ha dejado de pagar a los trabajadores del ministerio. También decían que habían obras que no se estaban realizando, pues estamos ejecutando todas las obras a nivel nacional, el periférico Gerardo Barrios, el periférico Claudio Lars, ya vamos a empezar incluso la nueva obra. ¿Nunca se pararon esas obras? Del Puente Arce, no, nunca se han parado las obras, siempre hemos estado trabajando, pero obviamente entre sindicatos lo que sucedió fue que se juntaron dos sindicatos de diferentes instituciones y eso hizo que se viera una mayor cantidad de personas. Y que lo tenían retenido en algún momento en su oficina. No, esa es mentira. O sea, no fue así. Esa no es verdad, eso lo dice el diario de hoy, ¿verdad? Me imagino que ellos quisieran, pero no van a poder. Pero no, nada que ver. Nosotros siempre hemos estado pendientes, trabajando, realizando diferentes acciones. Obviamente sabemos que los trabajadores son parte de un elemento importante que genera la riqueza y que genera todas las obras que dan bienestar a nuestro país, y por eso también hemos hecho una serie de acciones desde que llegamos. Yo me recuerdo, por ejemplo, el comedor y las áreas que ellos tenían estaban, así como tú veías las fotos de los hospitales, así como se ven las fotos de las escuelas, así estaban los espacios de esparcimiento para los mismos trabajadores. Mejoramos todas las áreas, incluso los comedores, los espacios de descanso de los gestores de tráfico, dormían incluso en el suelo. Es decir, eran las condiciones inhumanas con las cuales se tenían. Hemos ido cambiando poco a poco todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero sí, vamos a seguir revisando todo este tema para ir cada día haciendo mejores cosas. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por dar respuesta a temas importantes y siempre la invitación a la medida de responsabilidad de las personas que van a salir y que guarden el número también si es que tienen algún desperfecto para que puedan llamar a asistencia. Sí, no, muchas gracias por la entrevista y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño, decirles que tenemos este servicio de asistencia vial las 24 horas del día, va a estar habilitado hasta el día 8 de agosto, hasta el domingo 8 de agosto, y solo tienen que llamar al 21 21 40 10, en cualquier lugar del país va a ser atendido y a cualquier hora. La idea es poder garantizar unas vacaciones seguras para todos. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Feliz noche.